Bienvenidos. El día de hoy les tengo una presentación sobre la investigación de mercados para el emprendizaje. Antes de continuar, quiero hacer una observación con respecto al lenguaje inclusivo. El día de hoy utilizaremos el género masculino como el no marcado, abarcando al femenino. Muy bien, pues iniciemos con una pregunta. ¿Por qué razón algunas muy buenas ideas se convierten en malos negocios? En el mundo, miles de empresas y de emprendimientos fracasan. Los emprendedores no desean que esto suceda. Ningún empresario quisiera que su idea o su negocio fracasara. Y entonces, ¿por qué sucede esto? ¿A qué se debe? Y aquí es donde entra nuestro tema del día de hoy, la investigación de mercados. Iniciemos definiendo qué es y para qué sirve la investigación de mercados. El objetivo de realizar una investigación es salir y preguntarle al mercado su opinión, su punto de vista y validar si es cierto nuestra idea sobre sus necesidades, sobre sus intereses, sobre sus expectativas. La pregunta es cómo realizarla. ¿Para qué sirve la investigación de mercados? Sirve para responder a estos cuestionamientos y entonces ofrecer un producto o un servicio que esté realmente acorde a las necesidades y expectativas de nuestro mercado. Muchas de las ideas inician con la creatividad del emprendedor o del empresario. Y es que todos hemos tenido buenas ideas. Se nos ocurre algo y queremos proporcionárselo al mercado. Pero esto parte de una idea personal, es decir, es algo que a mí me gusta o que a mí me interesa. ¿Cómo podemos saber si en realidad el mercado está interesado en lo mismo o de la misma manera que yo? ¿Para qué sirve la investigación de mercados? Para responder este cuestionamiento. ¿Qué es aquello que realmente le interesa a nuestro mercado? Y es un proceso. Este proceso está dividido en 5 grandes fases. El día de hoy vamos a revisar cada una de ellas, desde la definición del problema hasta la conclusión, presentación y por lo tanto puesta en práctica de lo que vimos. Demos inicio. Todo empieza por definir nuestro problema y objetivo. En la mayoría de las ocasiones, el problema es que no sabemos exactamente de qué forma, cómo, a qué precio, en dónde, con cuáles características deberemos ofrecer nuestro producto o nuestro servicio. Tenemos una idea, por supuesto, pero esta idea no ha sido empacada de acuerdo al mercado. Imaginemos que yo me estoy dando cuenta de la transformación que hay en el mundo hacia una parte más ecológica y por lo tanto decido incursionar en el mundo de las bicicletas, de un transporte alternativo. Entiendo claramente que la idea es la bicicleta, pero lo que queremos definir es cómo vender esta bicicleta, a quién venderla o si acaso darle servicio a bicicletas ya existentes. Estas preguntas son nuestro problema. No sabemos cuál es el precio ideal. A veces desconocemos nuestra competencia. No sabemos si el mercado está buscando alguna característica en particular. ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo entregárselo? Por eso la definición del problema y los objetivos de la investigación deben de ser nuestro primer paso. Hay que alejarnos del deseo. Yo deseo vender bicicletas. Bueno, eso es una excelente idea, pero la pregunta es, ¿cómo es la mejor forma de realizarlo? En este sentido, debemos evitar asumir las cosas. A mí me gustan las bicicletas, yo quiero cambiar mi modo de transporte y creo que el resto de las personas lo van a hacer. Por eso es necesario salir a preguntar para validar este supuesto. El problema es que yo desconozco si el resto del mercado, si las personas
tienen las mismas necesidades que yo, si ellos también tienen estos intereses y de la forma en la que yo los tengo. Inclusive si están dispuestos a pagar por ello. Puede ser que tengan el interés, pero no quieran pagar por ello. También necesitamos conocer la manera de entregarlo. Ese es otro de nuestros problemas. No sabemos exactamente cómo desean recibir el producto. Si ellos quieren acudir o la manera de comercializarlo, los medios de comunicación para difundirlo. Todos esos son problemas. Y estos problemas se transformarán en los objetivos de nuestra investigación. El objetivo entonces será determinar las mejores condiciones o las características, la forma de comercializar. Si asumimos que sabemos las mejores formas, el error puede ser que creamos que el mercado es igual a mis intereses. Y de ahí venimos a la pregunta original. Los empresarios, los emprendedores no desean que su idea, que su negocio fracase. Aún así, de acuerdo a algunas estadísticas levantadas por cámaras empresariales, el 80% de los nuevos negocios fracasan, en la mayoría de las ocasiones por falta de información. Una vez que hemos definido de manera clara el problema y por lo tanto los objetivos, viene la segunda fase, que es el diseño de la investigación. Muchos de los emprendedores que conozco tienen ánimo rápido de salir. Quiero empezar a vender mi producto y servicio, quiero empezar a comercializarlo. No se dan el tiempo a esta parte del diseño. Se requiere un plan de investigación. ¿Cómo voy a obtener esta información del mercado? ¿Cuáles son las mejores formas de obtenerlo? ¿Cuáles son válidas y cuáles no? El tiempo que le dediquemos a esta planeación y diseño va a repercutir de manera directa sobre los resultados. Es más, puede determinar los resultados. Puede ser que el resultado sea un fracaso o sea malo si no diseñamos correctamente este plan. Hay que dedicarle tiempo a la planeación. Hay que sentarnos y realmente reevaluar cómo lo vamos a hacer, de qué instrumentos disponemos, de cuánto tiempo. Esto requiere un plazo. Obviamente también los recursos con los que contamos. Lo vamos a hacer nosotros solos, contamos con un equipo, vamos a contratar a alguien para que nos apoye. Los recursos económicos de los cuales disponemos. Vamos a pedir un apoyo económico, vamos a invertir de qué manera. Todo esto forma parte fundamental del plan de la investigación. De preferencia que quede documentado, es decir, que esté en una hoja de Excel, en una hoja de Word, en la cual establezcamos los pasos y procesos a seguir, los recursos que se van a destinar. Este plan impacta de manera directa en el éxito de su investigación, de su estudio y por lo tanto del éxito del futuro proyecto. Dentro de este plan necesitamos considerar los tipos de investigación que existen. Básicamente se dividen en dos grandes grupos, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Ellas van a recolectar información de diferentes formas. Aquí hay una pregunta que constantemente nos hacemos. ¿Cuál es mejor? En realidad no es que exista una mejor y otra no. La diferencia radica en el tipo de información que se recolecta y la manera de realizarlo. Cuando la idea está en una fase inicial, es altamente recomendable la investigación cualitativa. La investigación cualitativa va a responder a las razones por las cuales una persona desearía adquirir, comprar nuestro producto o servicio, usarlo. La investigación cualitativa se basa sobre una relación estrecha en el ámbito de las sesiones de grupo, de las entrevistas, de las técnicas de observación. Por otro lado, tenemos la investigación cuantitativa. Este tipo de investigación resume datos, grandes volúmenes de datos. Tiende a medir. Y esta medición procura establecer de manera puntual respuestas como ¿cuál es el precio ideal? ¿Cuántos puntos de venta?
¿Cuál es el flujo de personas? Entonces aquí tenemos dos grupos. Por un lado, la parte cualitativa que estará respondiendo los porqués y la parte cuantitativa que estará midiendo flujos, precios, cantidades. Lo ideal es tener ambas, por supuesto, pero este dependerá de los recursos con los cuales ustedes dispongan. Si tienen los suficientes recursos humanos y económicos, lo ideal es hacer ambas. En dado caso de que no se tengan, tendremos que decidir por alguna de las dos. Yo podría sugerirles que si la idea está en una etapa temprana, hagan una investigación cualitativa. Si la idea ya tiene información, ya ha ido avanzando, mi sugerencia es la investigación cuantitativa, la cual nos va a permitir datos puntuales y medibles. No es que una sea mejor que la otra, pero sí impacta de manera diferente. Y nuevamente, si se tienen los recursos, lo ideal es hacer ambas. Ahorita mencionamos varias de las técnicas. Iniciemos con una de las más comunes, la entrevista. La entrevista es una técnica cualitativa que tiene como intención obtener información de primera mano de nuestro posible consumidor. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que identificar a un sujeto que pertenezca a nuestro mercado objetivo. Si mi intención es vender bicicletas, poner un servicio de bicicletas, sustituirlo como modo de transporte, deberé identificar a algún sujeto, hombre, mujer, alguna persona que esté dispuesto a comprar una bicicleta como medio de transporte. Y lo voy a entrevistar. En esta entrevista obtendré información de primera mano, directamente de la persona. Las entrevistas tienen duración aproximada de 1 hora 50 minutos y por lo tanto requerimos la disposición de la persona para darnos los datos, para darnos esta información. No cometan el error de no grabarla. Es importantísimo grabar la entrevista. ¿Para qué? Para poderla revisar y analizar posteriormente. Una variante de la entrevista son las sesiones de grupo. En las sesiones de grupo, varias personas participan de manera simultánea. Y la principal ventaja de la sesión de grupo es el efecto de bola de nieve, a través del cual la opinión de una persona va siendo complementada, sumada y enriquecida por las demás. Esta plática entre todos, entre un grupo de personas, se sugiere que el grupo sea entre 8, 10, 12 personas. Si bien se permiten los minigrupos, alrededor de 5, no son altamente recomendables. En este grupo vamos a iniciar con las preguntas más importantes que deseamos averiguar. Por ejemplo, ¿cuál es la principal razón para poder comprar una bicicleta? ¿Dónde te gustaría? ¿Cuáles son las características que estás buscando? La entrevista a profundidad y la sesión de grupos tiene como objetivo la profundidad. Queremos obtener la mayor cantidad de información. Y para ello las personas deben de estar dispuestas a participar y a proporcionar. Igualmente en las sesiones de grupo es necesario grabarlas para analizarlas posteriormente. Una tercera alternativa es la observación. Aquí acudiríamos a una tienda de bicicletas y observaríamos lo que sucede, tomando notas e información que posteriormente nos permitan responder a nuestras preguntas. Recuerden que todo empieza con una pregunta de investigación, con un objetivo, y esta pregunta es lo que deseamos responder. Bueno, puede ser una o pueden ser varias, pero es lo que deseamos responder dentro de nuestra investigación. Entonces decíamos que la investigación cualitativa busca la profundidad. Por otro lado, tenemos la investigación cuantitativa, la cual pretende medir. Y en esta medición, la técnica más utilizada es la encuesta o el cuestionario. En el caso de la encuesta o el cuestionario, pretendemos resumir volúmenes de datos y dar respuesta puntual, medible a las preguntas. En el caso de las técnicas cualitativas, la cantidad de sujetos o de personas que participan es limitada. 5 entrevistas, 1 o 2 focus group, lo cual significaría 15, 16, 20 personas. Es una cantidad limitada. En el caso de la encuesta, no. Por eso es que las técnicas cuantitativas
tienen un mayor alcance, participan mayor cantidad de personas. Esto se denomina muestra. Y la muestra es capaz de representar a un grupo superior a la población. Las muestras, si bien no existe una cantidad determinada de forma previa, sí pueden ser válidas o no válidas. ¿Cómo funciona la validez muestra? Lo importante es que la cantidad de encuestas que se aplique sea capaz de representar a la población. Esta validez representativa va a ser en función de las personas, la ubicación de las personas y las preguntas que se hagan. Como mencioné, no existe una regla para ello, pero sí existen ciertas sugerencias. Una muestra válida está en el orden de las 270, 300 encuestas. Eso para un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%. Seguramente en Internet van a encontrar calculadoras de tamaños de muestra. Estos parten de una variabilidad, de la varianza de las respuestas. Sugiero revisar de manera muy clara las fórmulas para poder diseñar muestras. No es una regla, pero sí estamos en el orden de las 300. Existen muestras superiores, claro, dependiendo la información que debamos validar. Por ejemplo, si existe una gran cantidad de diferentes opciones, pues ahí vamos a requerir de muestras más grandes. Si solamente voy a comercializar un tipo de bicicleta, mi muestra es más pequeña. En función de las diferentes características, la muestra va a crecer. Una vez que hemos aplicado las encuestas, podremos validar si es válida o no a través de estas fórmulas justamente de representatividad. Les sugiero investigar sobre las fórmulas y su aplicación, así como diseño de muestras. En este video no hay manera de explicar de manera detallada el tamaño. Pero bueno, vayan, busquen calculadoras de muestra y ahí más o menos les va a decir los tamaños. Una encuesta va a resumir los datos. Una pregunta que constantemente recibimos: ¿cuántas preguntas se deben de incluir? Bueno, depende del problema y de los objetivos. Si yo deseo determinar, por ejemplo, la rodada, el tamaño, el precio, los tipos de bicicletas, las ubicaciones, pero también deseo saber si quieren el servicio o no, si hay un plan de mantenimiento de bicicletas, pues todo esto estará incluido dentro de mi cuestionario y serán tantas preguntas como necesarias. También se pueden incluir los medios de comunicación que utilizan, si es por internet, redes sociales, cuál es la mejor hora para sacar publicidad, si están buscando o no financiamiento. De esto depende la cantidad de preguntas que se hagan, porque entre más información requiramos, más preguntas estaremos haciendo. La información cuantitativa busca resumir grandes volúmenes de datos y dar respuestas puntuales a cuál es el precio, dónde debo de hacerlo, cómo debo de promocionarlo, cuáles son los mejores medios. Este tipo de cuestionamientos también determina el éxito o el fracaso de una idea. Yo puedo tener una estupenda bicicleta con un excelente plan de servicio y en cambio ponerlo a un mal precio, en el cual la competencia esté tomando la mayor parte del mercado. Por eso hay que preguntarlo: ¿cuál es el precio ideal? ¿Cuánto es lo que están dispuestos a pagar? O el punto de venta: estoy ubicado en una mala ubicación y por lo tanto las personas no están yendo a mi lugar. Los medios de comunicación: estoy invirtiendo en publicidad y esta publicidad no está llegando a mi mercado ideal. Todas estas son preguntas que deberán de ser incluidas en la encuesta. Regresando al tema de cuál de las dos. Bueno, si tengo los recursos se pueden hacer ambas. Iniciamos con la cualitativa, la cual responderá a las dudas globales de profundidad, y posteriormente aplicamos una encuesta que responderá a las dudas puntuales. O también depende del momento que vive la idea. A lo mejor la idea ya está evolucionada y solamente queremos hacer respuestas puntuales. Una vez que hemos decidido los medios para hacerlo y hemos aplicado nuestros métodos, es necesario analizar estos datos.
Dependiendo de la información que obtuvimos, ya sea cuantitativa o cualitativa, los métodos de análisis serán distintos. En el caso de los datos cualitativos, es decir, los datos provenientes de entrevistas a profundidad, de sesiones de grupo o de observaciones, se recomiendan programas como el QDA. El QDA es Qualitative Data Analysis, la cual busca analizar conjuntos de datos de profundidad. Y después, a partir de estos datos, encontrar el insight o la profundidad de ellos. Cuando estamos analizando datos de encuestas, existen programas como SPSS que nos permite resumir la información. Estos programas de los que estoy hablando son programas especializados, software especializado. Pero se puede hacer con Excel, ahí podemos vaciar nuestras encuestas. Si aplican la encuesta utilizando las herramientas de Google como Google Forms o Google Survey, también se incluye ahí mismo los datos de análisis. En el caso de la investigación cualitativa, podría ser utilizando Word. Ahí mismo, ahí capturo los datos y ahí mismo los analizo. Hay desde los programas sencillos hasta los programas especializados de alta calidad. Les recomiendo buscar tutoriales para análisis de datos. Pero en resumen, se trata de entender lo que nos dijo nuestro consumidor, obtener la información y revisarla, o resumir los datos cuantitativos, es decir, el promedio. ¿Cuál es el promedio, el precio? ¿Cuál es el punto de venta que obtuvo mayor cantidad de preferencia? O si acaso nos dijeron algunas otras alternativas sobre esto. El resumen de los datos cuantitativos o el estudio de manera profunda de los cualitativos tiene que estar absolutamente alineado a los objetivos de la investigación. Por eso es el primer paso. El problema y los objetivos, el diseño, y después saldremos al análisis, a la obtención de los datos y al análisis de la información. En algunas ocasiones, se recomienda tener a personal especializado en el análisis de datos. Esta parte es crítica. Aun si logramos obtener información útil, válida, suficiente, con una muestra que sí representa a la población, un análisis deficiente de los datos en el cual no permita llegar a conclusiones, no nos va a dar lo que estamos buscando. Y hablando de conclusiones, una vez que hemos obtenido todo, es necesario presentar y concluir. Bueno, ¿y qué pasa si yo soy el emprendedor y lo estoy haciendo para mí mismo? No importa, hay que resumir los datos, aunque sea para mí, tener una evidencia, porque si en el futuro ustedes están buscando financiamiento, las empresas o instituciones que apoyen sus ideas les van a pedir estos datos. Por eso es necesario resumirlo y elaborar una presentación, ya sea un documento o una presentación de diapositivas, que resuma y concluya. ¿Qué debemos de concluir? ¿Qué es lo que estamos buscando en esta conclusión? Responder a la pregunta original. ¿Y cuál era la pregunta original? Pues aquello que no sabíamos. ¿Cuál es la mejor bicicleta? ¿Dónde la deberemos de ubicar? ¿Cuál es el mejor precio? ¿Cuál es nuestro segmento de mercado ideal? Eso es lo que queremos responder. Si ustedes ya saben algunas de estas respuestas, investiguen aquello que no saben. Por eso la presentación y conclusión va enfocada a lo que no sabemos, aquello que desconocemos y por lo tanto lo investigamos. No omitan la presentación y la elaboración del documento final. Esto es determinante, forma parte de nuestra evidencia y, como mencioné, en algunas ocasiones va a ser necesaria por ciertos organismos. También de repente se presentan concursos de emprendedores que nos van a pedir esto para determinar a quién o a quiénes serán los ganadores. Hay fondos de fondo perdido, apoyos institucionales o créditos. Y toda esta información es determinante para seleccionar a quién ir o no. Entre los casos de éxito, tenemos un programa que es muy famoso en México y en algunos otros lugares, que es el Shark Tank. En estos casos de éxito que hemos visto en programas como Shark Tank o algunos otros, hacen hincapié constante en cuál es la investigación de mercado que sustenta tu dicho. Me ha tocado observar en varios de los programas que dicen
falta la investigación de mercados. No tienes la respuesta puntual a tus interrogantes. Esto es determinante. Ustedes deberán de realizarlo para crear un caso de éxito. Y hay muchos casos de éxito en el mundo, por supuesto, que parten de preguntar qué es lo que se requiere, cuál es la mejor forma de entregarlo, la mejor forma de llevarlo al mercado. Hace poco me tocó ver en uno de estos casos de éxito la chilacleta. Los chilaquiles siempre han existido, en México es un platillo absolutamente común. Lo que cambió fue la forma de llevarlo. Y en esta investigación ellos decían, bueno, ¿cuál es la manera para hacerlo? Hay que sacarlo, hay que llevarlo al mercado y posteriormente expanderlo. Esta investigación de mercado, realizarla directamente, porque ellos la realizaron directamente en la calle, de ahí obtuvieron los datos. Y así como este, hay muchos otros. Hay algunos otros en los cuales presentan la información directamente del mercado. O aplican encuestas y a partir de estas encuestas se determina el precio ideal, el empaque perfecto, la manera de llevarlo. ¿Cuáles son los medios de comunicación? La inversión en publicidad es crítica y determinar cuál es la mejor forma también es parte de nuestra investigación de mercados. El caso de éxito es la diferencia real entre tener información de primera mano útil y no. Cuando un emprendedor arranca diciendo, yo lo sé y voy a salir al mercado, se está jugando a la suerte. Que en realidad el mercado coincida con su idea, con la manera en la que lo ve, o que en realidad sea diferente. En todas las ciudades del país y del mundo hemos visto casos de fracaso. En la mayoría de las ocasiones por no tener estos datos. Y es que nadie sabe más que todos. El mercado en su conjunto sabe más de lo que el emprendedor, el experto, el gurú sabe, porque el mercado está cambiando, el mercado se está adaptando. Es por ello que la investigación de mercados nos da información actualizada, cosas que no sabíamos. El mercado en su conjunto tiene la respuesta a nuestras interrogantes. De ahí que el mercado, todos juntos, sabemos más que una sola persona, aunque sea el emprendedor, el experto, el gurú de los datos. Porque las cosas cambian. Lo acabamos de vivir saliendo de una pandemia. Se modificaron los hábitos de consumo, cambió la estrategia. Porque el mercado también cambió, el mercado también evolucionó. Es por ello que les insisto, realicen investigaciones de mercado, ya sea cualitativas o cuantitativas, para ir y preguntarle al mercado qué es lo que nos tiene que decir. Ellos saben, y si se lo preguntamos de la manera correcta, nos lo van a decir, lo van a compartir. Estas 5 fases de la investigación de mercados, del proceso, nos llevan a una conclusión que va de acuerdo a lo que el mercado desea, espera o necesita en cada uno de estos diferentes niveles, pero de la manera ideal, lo cual convertirá nuestra idea en un éxito, lo que nos llevará a ofrecer mejores productos y servicios. Revisando rápidamente, planteamos un problema que es aquello que desconocemos y a partir de eso planteamos los objetivos. Posteriormente diseñamos nuestro plan de investigación, cómo lo vamos a realizar tomando en cuenta nuestros recursos, tanto humanos, económicos, materiales. Una vez que estamos ahí, decidimos si nos vamos a ir por la investigación cualitativa o cuantitativa. Pueden ser ambas dependiendo de los recursos. Salimos a recabar los datos a través de entrevistas a profundidad, sesiones de grupo, observación o encuestas, sabiendo que las encuestas requieren un mayor volumen de participantes. Insisto, no hay una regla, pero van a estar en el orden de las 300. Esta muestra tiene que ser válida. Una vez que tenemos toda la información, procedemos a analizarla. Es válido acudir con expertos en análisis de datos. Esta información, una vez que ha sido procesada y revisada, nos permitirá responder la pregunta original y cumplir con los objetivos. Les sugiero que lo hagan a través de una presentación, es decir, que recopilen todo, que hagan un documento. Y este documento responda de manera puntual, les va a ser muy útil para ustedes mismos y para los demás también. Los demás son los públicos a los que nos dirigimos.
Este público puede ser inversionistas, nuestro propio mercado, un crédito, una banca de financiamiento, grupos que están ahorita en concursos. Esto va a responder de manera puntual y nos va a servir de guía en el futuro cuando querramos replicar nuestro proyecto o nuestra idea. Y no olviden, nadie sabe más que todos juntos. Es decir, el mercado es el que sabe. Les deseo muchísimo éxito en sus emprendimientos. No dejen a la suerte su idea. Valídenla, revísenla. Pueden hacer un simple cuestionario y compartirlo a través de Internet y obtener información valiosa. No es tan caro como parece, pero sí necesitamos decidir hacerlo. Y bueno, pues con esto me despido. Investigación de mercados para el emprendizaje. Soy Miguel Ángel Herrera y espero que les sea de mucha utilidad.